Hola queridos usuarios. Bueno, vamos a ver el menú option de manera muy rápida. Digamos, vamos a ver algunas opciones que sean en las opciones generales. Algunas opciones que están acá las vamos a tratar en determinado momento, básicamente cuando toquen a ver ciertos temas. Las opciones o el menú opciones lo que nos permite es establecer algunas opciones predeterminadas para que una vez cerrado Evius, estas opciones se mantengan vigentes y guardadas. Entonces así no se van a borrar, sino que tienen, digamos, son opciones predeterminadas de carácter permanente. O sea, si ustedes deciden cambiar el color del entorno de Evius, eso se va a mantener hasta que ustedes decidan cambiarlo. Entonces, en opciones generales, nosotros vamos a tratar lo que tiene que ver con el entorno de trabajo en primera instancia, que es lo que me interesa en este video. Y bueno, básicamente tenemos, cuando hablamos de startup, hablamos de página de inicio, ¿cierto? Y algunas cosas de entorno de trabajo. En primer lugar, siempre cuando iniciamos Ibios aparece un cuadro al centro de diálogo que nos pregunta qué es lo que queremos iniciar haciendo en Ibios. Y bueno, eso aparece porque obviamente yo tengo tiqueada esa opción que dice mostrar página inicial. Entonces, si yo la deshabilito y le pongo OK, al salir de Ibius me va a aparecer, obviamente, esa opción. O sea, ya va a, mejor dicho, va a desaparecer. Ya no va a estar. Se supone que aquí debió haber abierto una ventana y bueno, obviamente no lo hizo, así que obviamente esto funcionó. Ahora, básicamente lo que vamos a hacer ya es ver la siguiente opción. Por ejemplo, opciones generales. Y bueno, la vamos a activar. Me gusta que eso quede activo. Y aquí básicamente es para gestionar los mensajes de Ibius. Si nosotros queremos que muestre absolutamente todos los mensajes habido y por haber que existen en Ibius, nosotros marcamos la primera opción. Si nosotros queremos que Ibius nos muestre solamente los mensajes más importantes que necesitamos saber o que necesitamos responder, nosotros habilitamos la segunda opción. Ahora, si no queremos que nos llegue ningún tipo de mensaje de parte del programa, nosotros apretamos la tercera opción. Ahora, en apariencia tenemos que podemos cambiar el color básico, ¿ya? Por ejemplo, yo lo tengo en black, por eso que se me ve negro atrás, ¿ya? Si yo le doy silver, ¿ya? Se me va a cambiar todo, la temática en este caso, el color del tema. Al mismo tiempo, aquí en background and status bar significa que es todo lo que está detrás más la barra de estado de abajo lo tengo por color de defecto, o sea, por el color que yo tomé en el tema básico, que en este caso yo fue el negro. Si yo lo mantengo en default color, me va a tomar el color negro. Ahora, si yo lo quiero cambiar, perfectamente lo puedo hacer y ahí va a ir tomando los distintos colores que yo, a medida que yo vaya dando, por ejemplo, OK. Ahora, esta opción es sumamente interesante para que la puedan ver. Esta opción me permite desactivar los botones que están aquí. Yo como lo tengo activa, todos estos botones que están ahí aparecen, pero si yo en este caso, la desactivo, yo puedo hacer que todos esos botones desaparezcan. Por tanto, para eso es importante ese botón. Ahora, Window Behavior o comportamiento de ventana. Bueno, básicamente el comportamiento de ventana tiene que ver con cuatro opciones básicas. La primera ya es un tipo de aviso de alerta. ¿Qué significa un tipo de aviso de alerta? Cuando va a cerrar alguna ventana, por ejemplo, una ventana como esta, ¿ya? Y no la ha guardado, por ejemplo, generalmente al hacer esto, ¿ya? Yo la tengo guardada. ¿Y por qué está guardada? Porque está dentro del Word file. Pero por ejemplo, si yo creara un objeto nuevo, por ejemplo esto, un gráfico, se van a dar cuenta que aquí aparece un mensaje de alerta. A esto se refiere. Cuando yo tengo habilitado con un ticket los mensajes de alerta, generalmente cuando yo voy a borrar algo, me pregunta si lo quiero borrar. Eso es básicamente para evitar ya que esto se cierre. Ahora, por ejemplo, si nosotros le sacáramos a los gráficos esa opción, obviamente que ya no me va a preguntar si lo quiero guardar antes de, digamos, cerrar la ventana. Ahora, un elemento importante que a tener en consideración es lo que está acá abajo. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se hace aquí? Se permite, por ejemplo, yo acabo de crear, en este caso, un objeto gráfico, un gráfico,
pero no lo he guardado y aparte tiene por nombre untitled, que significa sin título. Entonces, acá me dice que todos estos que están con tickets significa que si yo creo, por ejemplo, un Word file nuevo, un grupo de variables, una tabla, una ecuación o un texto para programar, básicamente, si yo lo tengo sin título, solamente puedo abrir uno de cada uno de estos tipos de objetos. O sea, por ejemplo, si yo quiero crear otro gráfico y yo tengo habilitada la opción, como lo tengo aquí, no voy a poder crear otro. Miren, por ejemplo, periodo. Se van a dar cuenta que automáticamente me dice si yo quiero borrar el gráfico. ¿Cuál gráfico? El que tengo actualmente en vista. Por tanto, ¿por qué es importante saber eso o manejar ese tipo de opciones? Porque como yo no lo he guardado, ¿ya? Obviamente este gráfico tengo que borrarlo, tengo que cerrarlo para poder abrir el nuevo gráfico que yo acabo de crear para periodo, ¿ya? Entonces, si yo le digo que no, esto se va a mantener y obviamente eh, lo esperado es que no abra el gráfico de periodo y por tanto no se cree, ¿ya? Eh, ahora, básicamente, ya, ahora, ¿qué va a pasar si yo voy a opción general y decido, ya, por ejemplo, eh, decido sacar esto, por ejemplo, y ahora ya ahí voy a poder crear más de un gráfico sin título. Ahora, es importante que si van a tener un gráfico sin título, lo importante, o sea, más de un gráfico sin título, ¿ya? No hay necesidad de, por ejemplo, establecer ventanas de alerta. A menos que ustedes sean olvidadizos y se los olvide guardar, lo que hacen. Pero por ejemplo, si yo activo para los gráficos esto de que solamente haya una ventana sin título, yo recomiendo que establezcan aquí o mantengan el estado o la ventana de alerta, porque si ustedes deshabilitan, por ejemplo, yo hago esto y deshabilito esa ventana de alerta para gráficos, cuando yo quiera cerrar ese gráfico, no va a haber nada que me recuerde si lo quiero guardar o no. Ahora, la tercera opción que acá nos dice es que cuando nosotros hacemos doble clic en algún archivo eViews, ¿cierto? O también cuando descargamos alguna base o algún archivo eView desde internet, ¿ya? Significa básicamente que al hacer doble clic pueden haber dos ejecuciones. Una que se abra en una nueva sesión de eViews, o sea, por ejemplo, en una segunda ventana, ¿ya? Distinta a la actual, o, por ejemplo, abrirlo en una sesión de vídeo existente como la que tengo yo aquí. Ahora, esta última opción dice que es para correr o ejecutar el archivo programa en eViews. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un archivo programa que básicamente donde yo ejecuto algunas instrucciones, ¿ya? Si yo tengo habilitado esto, el archivo de programa se podría ejecutar automáticamente. Si yo deshabilito esto, eso se podría habilitar, ¿cierto? O se podría ejecutar, digamos, de manera manual. Esto lo vamos a ver en otro video cuando ya veamos algo más de programación. Y por último, tenemos dos opciones en Keyboard, que es el teclado. En primer lugar, el Keyboard Focus es básicamente a dónde se va a centrar en este caso el cursor del teclado. El cursor del teclado es aquella como línea intermitente que uno puede ver, por ejemplo, al momento de escribir, que es donde uno o donde va a tomar atención el teclado para generar, ¿cierto?, la ejecución de en este caso, los códigos que queramos generar o lo que queramos escribir, donde va a poner su foco de atención. Si yo lo pongo en la ventana de comandos, eso se va a generar aquí, en esta ventanita que está acá abajo. Si yo le digo en la ventana activa, eso se va a generar en la ventana que yo tenga activa en ese minuto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un grupo, como lo he hecho otras veces, o como lo he hecho con el gráfico que me pregunta, por ejemplo, qué variable quiero abrir, el cursor del teclado se va a ir precisamente a esa ventana que yo estoy abriendo. Ahora, por ejemplo, esta es la última cosa que vamos a ver, que es donde hay una especie de menú desplegables que se pueden abrir
habilitando la primera opción por demanda propia, o sea, porque yo quiero que se abra, o de forma automática. Y esto, por ejemplo, es la cantidad de tiempo que se demoraría en abrirse ese menú desplegable. Ahora la pregunta es, ¿qué menú desplegable y qué es eso en realidad? Bueno, básicamente el menú desplegable es lo siguiente. Si yo lo abro de forma automática, tal cual como lo dejé ahí, un menú desplegable es como esto, gráfico. Entonces un menú desplegable es esto, poner una letra cualquiera de las variables que yo tengo ahí y automáticamente me aparece un menú desplegable que es como una ayuda a memoria. Si se dan cuenta, no se demoró nada en desplegarse. Eso es porque lo tengo automático, porque es la opción que acabo de seleccionar. Entonces, ¿qué ocurriría si yo, en vez de dejarlo automático, lo dejo solamente con vía demanda? Bueno, básicamente va a ocurrir lo siguiente. En, perdón, aquí, en nuevo objeto, por ejemplo, en gráfico, yo puedo poner A y antes me salía la opción desplegable y ahora no ocurre nada. ¿Por qué? Porque yo hice que solamente eso se activara cuando yo active un comando. ¿Cuál es el comando? El control espacio o el control L. ¿Ya? Entonces ahí automáticamente me aparece el ayuda a memoria. O sea, ahí es simplemente manual. Y eso sería todo. Bueno, básicamente acá. Y aquí pongo, bueno, está Eh, si yo lo pongo automático, yo puedo designar en este caso la cantidad de tiempo que quiero que se demore para que salga por sí sola el menú desplegable. Yo lo tengo, por defecto eView lo tiene en 1000 milisegundos. Y eso ha sido todo el tutorial de hoy. Muchas gracias por su atención.